Continuamos en las cuatro esquinas y vamos ya a recibir a nuestro siguiente invitado. Y es que en la recta final de esta semana en la que nos encontramos, ya saben, es pues el primer mes del verano y como aquel que dice, los primeros días de la nueva normalidad. Y durante la pandemia se ha puesto de moda pues tanto la práctica del deporte de naturaleza o en contacto con la naturaleza como pueda ser el senderismo, tanto la práctica de este deporte como la práctica de otro que quizá ahora pues, se ha convertido en toda una tendencia el ciclismo, tanto de montaña como de carretera. Nelson González es quizá una de las personas que más saben de esto del mundo de la bicicleta. Él es el director del centro que incluye taller y venta de bicicletas y accesorios que se llama BiciPlanet. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Cristóbal. Bueno, bienvenido a nuestro plató. Es una realidad, ¿no? Es decir, nuestra comarca tenía una oferta muy interesante de caminos y de rutas para hacer ciclismo, tanto de montaña como de carretera, pero parece como que después del confinamiento lo hemos cogido, quizá porque también se ha terminado justo coincidiendo con la llegada del buen tiempo, con muchas ganas, ¿no? Así es. Bueno, ha pasado un poco eso, ¿no? Que después de esta situación excepcional que hemos tenido con el tema de la pandemia, que nos ha tenido todos en casa con el tema del confinamiento, muy metidos en nosotros. En casa un poco que hablo también por experiencia propia, pues llega un momento en que las paredes se echan encima y claro, pienso que la gente ha salido con muchísimas ganas de salir fuera, de practicar deporte, de disfrutar la vida también, que es uno de los conceptos también muy importantes que van ligados al tema del ciclismo. Y sí, la verdad es que se ha notado bastante el aumento de la afición en el ciclismo. Bueno, ¿por qué practicar ciclismo y no, por ejemplo, senderismo o running? Y ya nos metemos de lleno en los consejos que queremos pedirle. ¿Por qué practicar ciclismo? A ver, ciclismo, con respecto a las otras modalidades que me has comentado, tiene varias ventajas. La más importante es el poco impacto que tienen en nuestras articulaciones o que tienen, por ejemplo, en sitios más delicados, sobre todo rodillas, tobillos. Esos sitios, ya te digo, como te he dicho antes, el impacto es mucho menor, por no decir casi nulo, con lo cual la práctica del ciclismo es mucho más adecuada, incluso para personas que tienen problemas con el tema de rodillas y demás. Aparte, bueno, una de las cosas más importantes también es la posibilidad que te da de hacer, digamos, cualquier tipo de ruta, hacer muchísimos kilómetros, desplazarte a sitios preciosos, estar en contacto con la naturaleza. Creo que son las ventajas más importantes que tiene sobre el resto de la modalidad. Importante. Llegamos a la conclusión de que queremos practicar ciclismo. Nos vamos a reconectar, pero de pronto llegan las grandes dudas. ¿Qué bicicleta escojo? ¿Qué complementos? Esto pues es un dineral que va, yo me compro unas zapatillas y a correr. Nada más lejos de la realidad, porque en ese santuario de la bicicleta de Humilladero que es BiciPlanet, ustedes pelean por esa máxima, es decir, no es caro tener o practicar ciclismo con los productos de calidad adecuados. Exacto. Además, aquí en BiciPlanet tienes la oportunidad, o cualquier persona tiene la oportunidad de practicar ciclismo adecuado a sus necesidades y a su bolsillo. Hay mucha gente que tiene el concepto de que el ciclismo es caro y lo puede llegar a ser, ¿vale? Pero si tú quieres empezar a practicar un ciclismo para sentirte bien, para practicar deporte y tu bolsillo, tu presupuesto es ajustado, aquí en BiciPlanet tenemos para poder asesorarte y que puedas tener una bicicleta y unos accesorios adecuados a tu bolsillo. Bueno, sí. No, digo que vamos a ir paso a paso. En primer lugar, para practicar bicicleta, probablemente la que tengamos en la cochera desde hace algunos años ya no valga, ¿no? Es como que esto va evolucionando muy rápido y el primer paso es comprar una bicicleta que reúna las mínimas condiciones de seguridad y de calidad. ¿Qué hay que tener en cuenta para adquirir la bicicleta adecuada? Pues lo primero a tener en cuenta para elegir tu bicicleta adecuada son datos importantes como
tu altura, para elegir la talla siempre adecuada, que es muy importante y cosa en la que hay gente que cae o que no cae, mejor dicho, en hacer, porque después puede acarrear problemas sobre todo de espalda y demás. Y después, sobre todo, el tipo de ciclismo que vas a practicar, ¿vale? Dependiendo del tipo de ciclismo que vas a practicar, pues podemos hacer una diferenciación entre bicicleta de montaña o bicicleta de carretera, y dentro de esas dos modalidades, pues también podemos tener una bicicleta de carretera, por ejemplo, más rutera, para hacer más kilómetros, más escaladora, más para incluso hacer contrarreloj, etcétera, etcétera, o triatlón, o incluso en el ciclismo de montaña, para hacer igualmente rutas de gran fondo. Tenemos bicicletas para practicar descensos, en las que la geometría de las suspensiones pues dan con más recorrido, dan para practicar ese tipo de ciclismo. Entonces, es muy importante saber qué ciclismo voy a practicar y después, bueno, qué presupuesto tengo para comprarme la bicicleta ideal para esa modalidad. Bueno, cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de elegir la bicicleta en cuestión. Tamaño de la rueda, me suena a mí de mi época más joven que si el eje, que si la altura, ¿cómo va esto? Bueno, en la bicicleta de carretera, por ejemplo, la modalidad de carretera, ya el estándar es una rueda de 28 pulgadas o 700 rueda de 700 por 18, 25, en fin, es un estándar que existe, ¿no? Ahí no hay posibilidad de un cambio, te digo, las posibilidades de dirección en la bicicleta de carretera serían más bien el tipo de cuadro según qué práctica. En la de montaña, pues sí tenemos todavía varias medidas donde elegir, donde la 26 pulgadas se ha quedado ya un poco obsoleta, quizás para ciclismo urbano o una práctica de ciclismo de montaña un poquito más tranquila. Y después tenemos otras medidas como es 27,5 o 29 pulgadas que están concebidas para una práctica de un ciclismo un poco ya más profesional, ¿vale? Para salvar obstáculos. Con una rueda de 29 pulgadas, a ser más grande, rodamos mejor, tenemos mayor rodaje y podemos subir y bajar por sitios más complicados de una manera más cómoda. En fin, son básicamente las diferencias entre una y otra. Componentes importantes y obligatorios que no podemos dejar atrás. Lo típico que terminamos de elegir la bicicleta y de pronto, claro, es que la norma dice, por ejemplo, que hay que llevar casco, ¿no? Exacto. Además, es muy también común que la gente, bueno, pues vaya buscando la bicicleta, se gaste todo su presupuesto en la bicicleta y se deja atrás cosas muy importantes, como por ejemplo los elementos de seguridad, que además, como tú bien has dicho, son obligatorios, como son el casco, ¿vale? Y después otros elementos que no son obligatorios, pero sí son también de seguridad y son importantes tenerlos, que son aparte del casco, pues tener unos guantes para tener un mejor tacto con el manillar de la bicicleta, unas gafas que nos protejan los ojos tanto del sol como de posibles arbustos y posibles objetos, ¿vale? Y incluso después también, importante también lo que es la ropa, para tener una ropa cómoda para practicar un ciclismo, ropa que sea transpirable, que se haga en nuestro cuerpo, y también un calzado, en caso de que ya tengamos un poquito más de destreza, un calzado adecuado, ¿no? Un calzado que iría junto a unos pedales automáticos, que serían unos pedales especiales, digamos, para ciclismo, en los que ya necesitaríamos unas zapatillas con un sistema de anclaje para que podamos ir y podamos tener un rodaje, digamos, más compacto, podamos transmitir la fuerza mejor a los pedales y a la bicicleta en sí. Bueno, importante, por lo tanto, el casco y el calzado, elementos a tener en cuenta en primer lugar, pero bueno, luego existe todo un mundo de accesorios y de complementos. Vamos a empezar, pues no sé, por donde usted quiera, si por la bicicleta o por el atuendo, la ropa, las prendas del ciclista. Pues sí, mira, los accesorios que no son obligatorios y menos importantes, aunque a veces son necesarios, pues bueno, están, por ejemplo, las luces, ¿no? Llevar un juego de luces, porque si practica ciclismo de carretera es muy recomendable llevar un juego de luces, sobre todo trasera, para que sea visible y te vean. Y si practicas un ciclismo de montaña, pues también te puedes ver que
si sales muy temprano o si sobre todo sales por la tarde, que te pille la noche, y bueno, necesitas al final un juego de luces, trasera para que te vean y delantera para que tú puedas ver. Y después, pues bueno, hay otra serie de accesorios, como por ejemplo llevar un GPS o llevar un cuenta kilómetros para llevar un control de los kilómetros que haces, y hay incluso GPS que es muy completo, los que te graban rutas, puedes subirla después a aplicaciones de deporte o de ciclismo, etcétera. Y bueno, básicamente teniendo el equipo de seguridad necesario y obligatorio para que te sientas cómodo y este tipo de accesorios, el resto ya son cosas que si quieres llevar, pues bueno, puedes llevar un bolsito con las típicas herramientas, que si llevo una cámara de repuesto, un inflador por si pincha, en fin, una serie de cosas que si las añadimos pues vamos a ir mucho más completos y hará que si tenemos cualquier pinchazo, cualquier percance en el camino, pues podamos arreglarlo nosotros mismos y podamos terminar la ruta y no tengamos que llamar para que nos recojan. Bueno, eso en cuanto a los accesorios para llevar en el vehículo, en la propia bicicleta, prendas. Hablábamos antes del calzado y hablábamos del casco. Es como a lo primero a tener en cuenta, en el caso del casco es obligatorio, pero luego existe también una gran oferta en Biciplanet de prendas para poder bueno, pues practicar este deporte, ¿no? Exacto. Bueno, aquí tenemos todo tipo de prendas, evidentemente, como te he comentado antes, pues lo que es la ropa, el tema de los maillots, los culotes, que es una parte importante también del ciclista, porque bueno, si vamos a practicar un ciclismo, vamos a pasar muchas horas encima de la bicicleta, aparte de tener un sillín que sea confortable, también necesitamos un culote, que es la parte de abajo de ropa, que sea cómodo, con una badana que sea acolchada para que nuestro pompis pues no se resienta. Y después, bueno, pues el tema de los guantes, tenemos calcetines, digamos, especiales para ciclismo. La lista puede llegar a ser casi interminable, ¿no? Pero bueno, aquí nos centramos en tener lo necesario, tener una variedad, que el cliente tenga variedad para donde elegir, y siempre nuestra premisa es tener una relación calidad-precio adecuada. No tenemos artículos excesivamente caros para que el cliente pues, pueda venir aquí y no dejarse un pastizal a la hora de comprar la bicicleta y el resto de accesorios. Todo ello pues con un mínimo de calidad que nos asegure pues, eso, que tengamos una práctica segura del ciclismo. Importante contar con profesionales, Nelson, porque pues no siempre, una vez que se adquiere la bicicleta, se dispone del servicio de soporte, si lleva garantía, o no cualquiera está cualificado, por ejemplo, para cambiar una rueda y dejarlo todo correctamente, ¿no? Entonces, en ese aspecto, tener un taller especializado en el sitio donde se compra, mejor que mejor. Sí, por supuesto. Hoy en día es muy raro que tú vayas a una tienda de bicicletas y que no tenga soporte técnico, que no tenga taller. Y bueno, aquí no íbamos a ser menos, ¿no? Aquí le damos mucha importancia al tema del mantenimiento de la bicicleta, puesto que además tenemos muchísimos clientes que tienen bicicletas, algunas de ellas ya con sus años, y la bicicleta es una cosa que necesita un mantenimiento, es un vehículo más. El desgaste que produce pues, partes de la bicicleta como cadenas, piñones, platos y demás, pues necesita que se vayan reparando, se vayan sustituyendo con el uso, con el paso de los años. Y bueno, aquí en Biciplanet pues evidentemente estamos preparados para poder hacer todo ese mantenimiento, poder también tener un sistema de garantía para la posterior compra de la bicicleta. Y bueno, que no solamente se quede la cosa en comprar una bicicleta, sino que después tengas cualquier problema y aquí en Biciplanet te lo podamos solucionar. Bueno, pues Humilladero, que tradicionalmente ha sido pues un enclave dedicado al mundo de la bicicleta, donde está la sede, por ejemplo, de la importante empresa de Porinter, que organiza la Vuelta a la Ciclista Andalucía, entre otros eventos importantes. Y Biciplanet, que como decimos es todo un santuario del mundo del ciclismo. Hemos tenido que cortar la entrevista porque ustedes ahí, además de taller y zona de venta con exposición, cuentan
también con un punto de encuentro, y a veces la gente lo utiliza un poco para ir a compartir sus experiencias, sus fotos, tomar un café todos en conjunto. Están habilitando una zona de cafetería. Hay que ir, aunque sea simplemente por echar un rato entre ciclistas, ¿no? Exacto, exacto. La idea de Biciplanet es que sea un sitio agradable de paso para el ciclista. Que no solamente sea que tú vengas aquí a ver bicicletas o comprar bicicletas, sino que puedas echar aquí y compartir un rato agradable con otros compañeros ciclistas, puedas tomarte un café, como tú bien dices, hacer un tente en pie y, bueno, en definitiva, que puedas echar un rato agradable. Es la idea que tenemos en Biciplanet, que acaba de nacer y con muchísimas ganas tenemos de poder seguir llevando. Bueno, pues muy pendientes vamos a estar de el devenir de esta importante empresa con la que esta noche hemos querido contactar, dada la experiencia y la cualificación con la que cuentan en el mundo del ciclismo. Nelson González, de Biciplanet, gracias. Muchas gracias a vosotros, Cristóbal. Y nosotros seguimos con más cosas aquí en La Cuatro Esquinas, no se vayan.